Entonces es importante también tener estos datos. Bueno, ahora vamos a clasificar las magnitudes. Ahí están las magnitudes derivadas. Tenemos más magnitudes derivadas. ¿Ya? Y aquí están los ejemplos. Por ejemplo, a ver. Acá dice, el atleta, ¿no? Usain Bolt alcanza una rapidez promedio de 10,4 metros por segundo. Entonces, esta magnitud se llama velocidad o rapidez. ¿Ve? Entonces, esta rapidez es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque está una mezcla de metros, está una mezcla de longitud y tiempo. Otro ejemplo, el agricultor trabaja un área de cultivo de maíz de 600 metros cuadrados. Entonces, esa es una magnitud también, ¿qué cosa? Derivada, ¿ves? Porque el metro cuadrado está 2 veces longitud. ¿Ves? Pues esos son ejemplos de magnitudes derivadas. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos explicado entonces las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Ya? A ver, pues continuamos. A ver, escribiendo. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. A ver, ¿qué dice? En las familias se refresca en una piscina portátil que lleva un volumen de 6 metros cúbicos de agua. ¿Ve? Por ejemplo, ahí el volumen, entonces una magnitud derivada. Ya está. Muy bien, entonces, ahora otra clasificación. Entonces, ya hemos visto que por su origen se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales eran 7, recuérdate. Las derivadas son infinitos, son bastante. ¿Ya? Entonces, las derivadas están una combinación de las fundamentales. Bueno, ahora otra clasificación por su naturaleza. Por su naturaleza se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes escalares? Atento entonces. Son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico, o sea, el número, el módulo y su respectiva unidad. Tan solo necesitamos valor numérico y unidad para poder no determinar una magnitud escalar, o sea, están perfectamente definidos. Con esos dos datos se puede entender, quiere decir. A ver, profesor, el ejemplo. Por ejemplo, el volumen es una magnitud escalar. ¿Por qué, profesor? Cuando dice, por ejemplo, aquí, solo necesito 100 metros cúbicos. Y cuando te dice esa información, la información está completa. A ver, véndeme 2 litros de leche. Entonces, la información está completa. Y, por ejemplo, ¿cuánto vas a ver? Véndeme que necesito gasolina para mi carro, ya que ingrese, por ejemplo, 4 litros. ¿Ve? La información está completa. Entonces, el valor numérico acá en este caso es el 100 y la unidad es metros cúbicos. Otro ejemplo, con la temperatura también es una magnitud escalar. Por ejemplo, cuando dice, tengo fiebre de 40 grados. Qué fatal. Entonces, con esta información, con este 40 grados centígrados, la información está completa, está definido. Entonces tú ya sabes que con esta información este muchacho tiene fiebre. ¿Ves? Otro ejemplo, el tiempo, por ejemplo. Acá la señorita dice, por ejemplo, ya son las 12:15 de la tarde, ya es tarde. Bien claro, se nota. Entonces, esto sería el valor numérico, esto sería la unidad. Entonces, con esos dos datos está bien definido. Se puede saber ya que es tarde ese rato, ¿no? Ya que su ingreso era tal vez las 12 nada más. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, para aclararles, por ejemplo, cuál es el valor numérico.
El valor numérico también se le conoce como número. Y la unidad, aquí está esto que está acá, el kilogramo, en este caso sería el PM, en este caso la unidad sería grados centígrados, en este caso la unidad sería metros cúbicos. Eso es la unidad. Y el número es el valor numérico. Entonces, una magnitud escalar solamente está bien definido con estos dos. Vamos con el otro, espero que lo entiendas, ahí está. Como se verá en todos los casos, solo necesita el valor numérico y la unidad para que una magnitud quede perfectamente determinada. Ahora espero que con esta otra, que es la B, las magnitudes vectoriales, entiendas. Magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico y unidad, necesito esto más. Necesita dirección y sentido. Ajá, acá hay que tener cuidado. Acá hay que tener cuidado. Acá sí, si tú das tan solo estos dos valores, no va a quedar definido perfectamente. Para que esté definido perfectamente necesita estos dos más. Bueno, vamos a hacerte un ejemplo, de ahí te hago un ejemplo real también, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza, no sé si lo entiendes. La fuerza es su unidad, aquí está el valor numérico, es el 5 y la unidad es newton. 5 newton. Pero si tan solo nosotros hablamos 5 newtons, nada más 5 newtons, no vamos a entender. Necesitamos dirección más. A ver, voy a hacerte un ejemplo real para que me entiendas. Tal vez no me estás entendiendo. Desplazamiento también es una magnitud. Necesita, aparte de saber, por ejemplo, cuánto va a recorrer, necesita saber la dirección hacia dónde va a correr. Muy bien, otro ejemplito. ¿Ves? Sabemos que la fuerza que está aplicado al bloque de 5 newtons, sabemos que 5 newtons, pero de no ser la flecha del vector, no sabemos para dónde se mueve. Si no hay esta flecha, no sabemos si el bloque se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Ves? Pues necesitamos la dirección para que nos indique si el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. ¿Te das cuenta? El desplazamiento indica que mide 6 kilómetros. Ahí está. Y tiene una orientación, ¿ve? La dirección tiene que saber. ¿Ve? Matemáticamente la orientación es norte 60 grados este. Eso es la dirección y el sentido. ¿No? Con lo cual es fácil llegar. ¿Ve? Por ejemplo, el Google Drive esto maneja, pues por eso rapidito te indica la dirección exactamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí te voy a hacer, a ver, si es que no hay acá otro, te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo práctico. Entonces, esto también se queda de tarea, ¿ya? Pero voy a explicar. Voy a hacerte un ejemplo práctico, un ejemplo real, esperando que me entiendas y ya. Las magnitudes escalares, recuérdate que solamente necesitaban dos, ¿ya? Por ejemplo, en la ciudad de Lima y algunas ciudades, el pan se vende por masa. Entonces, cuando tú pides, por ejemplo, atiéndeme 1 kilogramo de pan, entonces obviamente te va a dar 1 kilogramo de pan. Entonces, esto es una magnitud escalar. Recuérdate, esto es una magnitud escalar. Y las magnitudes escalares, solo necesitaban esos dos datos. ¿Ya? Solo necesitaban la unidad y el valor numérico. Nada más. Suficiente estaban definidos con eso. Espero que esté claro eso. Y acá lo pongo EB, valor numérico nomás, ¿ya? Ahora vamos a hacerte un ejemplo práctico. Imaginamos que ya volvimos a las presenciales, a las clases presenciales, y estás en el colegio. Estás en clase en el colegio
y bueno, ya va a ser la salida, ya son las 2 de la tarde, imaginemos, ya son 2 de la tarde, y falta 5 minutos para salir a la salida, ¿no? Para que sea salida ya, término de clase. Entonces, tú estás ahí en el salón, estás dentro del colegio, y resulta que, por ejemplo, te ibas a encontrar con un amigo, ¿no? Una amiga. Entonces, estás aquí, y bueno, utilizando la tecnología que es el celular, te escribe un mensaje tu amigo, y el mensaje te dice, te espero, ¿ya? Te espero a las 2:07. Ya está. 2:07 p.m. Te va a esperar. Tu amigo o tu amigo. Eso te escribe. Y tú lo contestas, pues, ¿no? No quieres pasar roche. Entonces tú le contestas y le dices, espérame. No quieres que te miran tus amigos porque te van a fastidiar seguro. Entonces les dices, espérame, ¿ya? A 5 cuadras del colegio. Bueno, a lo menos el colegio creo que está en un lugar no tan, ya 5 cuadras, ya dices. Ya está. Toca el timbre de salida, ya son 2:05 y tú estás en la puerta y hay un problema. Hay un problema que no sabe a dónde ir. Si se va a ir hacia la izquierda, se va a ir hacia abajo o se irá hacia arriba. ¿Y qué tal era una calle de 5 sentidos todavía? Y por acá todavía no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque no le ha dado, ¿qué cosa? La dirección. Entonces, esperando que con este ejemplo entiendas que cuando tú le dices 5 cuadras nada más, la información está incompleta, porque solamente le has dado la unidad. Si fuera escalar, estaría feliz, pero el problema es que esta magnitud llamado desplazamiento o distancia no es escalar, sino es vectorial. Y como es vectorial, necesita algo más. Entonces, ella tenía que darle alguna información más. Espérame a 5 cuadras, por ejemplo, tal vez por el parque, tal vez. Entonces, necesitas dar dirección y sentido. Imagínate, aquí había un grifo. Entonces, le decía por el grifo. Entonces, ahora sí sabía para dónde va a ir. Entonces, las magnitudes vectoriales necesitan valor numérico, necesitan unidad, pero necesitan dirección y sentido para que estén definidos. Muy bien, esperando que con este ejemplito esté claro la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Entonces, en la vida real, entonces a veces también nos sucede eso. Pues, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar bien, pues, las magnitudes, ¿eh? Entonces, si es vectorial, tienes que darle la dirección más, pues, ¿no? Y después se reniegan todavía, ¿no? Ya está. Después se molestan todavía, ya sí te he indicado. Ahora sí, esto es la tareita que vas a hacer. Cuando nos piden mover la carretilla, necesitamos una información adicional. ¿Hacia dónde? Se aplica una fuerza, acá le escribe, no sé, acá este ejemplo de fuerza. Por ejemplo, una fuerza de 30 newtons, puedes decir. ¿Hacia dónde? Ya, pues hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, no sé. Si eres más específico, escríbelo así. Hacia el norte, 30 grados sur, no sé ya. Fácil, entonces, está esta segunda tarea. Muy bien.
Ahora ingresamos al sistema de unidades. La necesidad de tener una unidad homogénea para determinar una magnitud obliga al hombre a definir unidades convencionales. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que antiguamente, por ejemplo, para medir nada más una longitud, algunos utilizaban la pulgada, otros utilizaban el pie, otros utilizaban la yarda y así. Había diferentes formas de medir. Entonces, por ejemplo, yo les pedía, digamos, a ver, me traen un papelote, pero quiero de algún tamaño. Y resulta, traían de diferentes, otros traían en pulgadas, otros en pie y en yarda. Y eso sucedía a nivel mundial. Cada país tenía su forma de medida y era un caos. Es así que nace el sistema de unidad internacional, ¿ya? Es así que nace el sistema internacional. Entonces, bueno, no le hemos puesto eso. Entonces, el sistema internacional, chicos, nace a razón de eso, para unificar las unidades. Entonces, ¿qué han dicho el sistema internacional? A ver, en ver que utilices acá esto, todos me van a utilizar el metro. Nada que pulgada, pie, yarda, todos en metros y así. Entonces, existe pulgada, existe pie, existe yarda y existe otras medidas, pero la unidad internacional es metro. Para la masa, por ejemplo, existe onzas, existan lo que es libras, ¿no? Toneladas, pero en el sistema internacional es kilogramo. Para el tiempo, existe horas, días, semanas, años, pero el sistema internacional es segundo, ¿ya? Así básicamente. Vamos entonces, hemos concluido, vamos con la resolución de la práctica, ¿ya? Vamos a ver, así que atentos aquí. Esto es para colocar verdadero o falso. Vamos a colocar la proposición verdadero o falso de acuerdo a lo que corresponde, ¿ya? Entonces ahí nos dice, a ver, ¿qué nos dice? Lo primero voy a leer, magnitud física es todo lo que se puede medir y expresar mediante un número y una unidad. Eso era magnitud física. A ver, recordémonos. Claro que sí, ¿te recuerdas que magnitud física era todo lo que se puede medir? Y esta magnitud física se puede expresar con un número y una unidad. Claro que sí, verdadero, verdadero. Segundo, el área de una cancha de fútbol es una magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Es todo lo que se puede medir. Entonces la pregunta es, ¿el área de la cancha de fútbol es una magnitud física o no es magnitud física? ¿Qué sería? Claro que sí, también. El área se mide, pues, ¿no? Mides el largo y el ancho, lo multiplicas esos dos y mides el área. Entonces sí es una magnitud física. Entonces también verdadero. Tercera proposición. La fuerza que se aplica para empujar un auto es una magnitud física. ¿Qué dices? La fuerza que aplicas al empujar un auto se está midiendo en Newton. Y incluso es una magnitud, ¿no? Vectorial. Sí es una magnitud física. Es una magnitud física. Verdadero. A ver, otro. El ángulo que forman dos rectas cuando se cruzan es una magnitud física, profesor. Eso también se mide con el transportador. Yo lo mido eso con el transportador. Pero la pregunta, ¿será magnitud física este ángulo? Por ejemplo, a ver, yo estoy midiendo, sale 60 grados. ¿Será o no será una magnitud física? Profesor, de acuerdo a lo que has dicho, magnitud es todo lo que se puede medir, pero tiene que ser real. Entonces, esto, aunque tú creas, por ejemplo, profesor, yo puedo medir, por ejemplo, las paredes de mi casa, dice alguien, y yo puedo medir el ángulo, pero eso es algo imaginario, no está en la realidad, ¿no?
Es algo que se ha establecido nada más. Entonces, el ángulo entre dos rectas no es magnitud física, ¿ya? No es magnitud física. Pues recuerda, ahí está un ejemplo ya de lo que no es magnitud física. A ver, las magnitudes físicas fundamentales son 5. ¿Cuántos eran las magnitudes fundamentales? A ver, recordándonos, ¿cuántos eran? Ya me recordé, profesor, era igual que la nota musical. Era 7 allá. Entonces acá me dice 5, entonces eso es falso. Las magnitudes físicas derivadas son 7. Ah, no, profesor, usted me dijo que las derivadas son bastante cantidad. Difícil de contar. Podríamos decir casi infinito. Entonces no son 7. 7 son las fundamentales. Las derivadas hay cantidad. Falso entonces también. A ver, nos habla acá, la temperatura es una magnitud física fundamental. Las fundamentales había 7. Ahora, ya sabemos que eran 7, pero hay que recordarnos quiénes son. Ah, los 7 son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahí están los 7. Allá, profesor, entonces sí, pues la temperatura es fundamental. Es una magnitud fundamental. ¿Ya? Entonces, lo principal hay que aprendernos los 7, porque los restos, ¿qué serán? Derivadas. Te aprendes los 7, los restos son derivadas. Lo que no está dentro del 7 son derivadas. Entonces, la temperatura sí es una magnitud fundamental, verdadero. La velocidad es una magnitud física fundamental. Recuérdate el ejemplo, ¿no? Del corredor más rápido. Su velocidad estaba dado en metros por segundo. Ah, entonces no es una magnitud fundamental. ¿Ves? ¿Cómo te das cuenta otra manera para saber si es fundamental? Aprenderse las 7. Las 7 son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. No me habla de velocidad, por lo tanto, esto es derivada. Falso, entonces. Ahora acá, las magnitudes derivadas sirven para definir a las fundamentales. Las derivadas sirven para definir a las fundamentales, ¿así será? Falso, pues es lo contrario. Las fundamentales son las que sirven para definir a las derivadas. No es que las derivadas sirven para las fundamentales, es lo contrario. Por lo tanto, también eso es falsazo. ¿No? Falso, falso, totalmente falso. Ya está. Muy bien, pero continuamos entonces. La 10, la condición fundamental de una unidad patrón, eso hemos hablado. La unidad patrón debe ser invariable o variable. ¿Cómo? ¿Eso está bien? Claro que sí. La unidad patrón es invariable, que no cambia. El metro no puede cambiar. El kilogramo es invariable. Han creado una unidad patrón que no se debe cambiar. Entonces, eso es verdura, verdadero. Ahora acá, también hemos hablado. El metro patrón fue definido por primera vez durante la Revolución Francesa. ¿Eso era así? ¿O qué revolución era? ¿O quién era? Obviamente sí era el metro, me recuerdo, pero era durante la Revolución Francesa. Sí, claro que sí, verdadero. Y el último, que dice, el nombre metro proviene de la palabra metrón. Así era, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y el metrón significaba longitud? ¿O qué significaba el metrón? Profesor, yo que me recuerdo, metrón significaba medida, no longitud. Por lo tanto, es falso. Ya está. Perfecto. Vamos ahora a las preguntas de alternativa múltiple. La unidad fundamental. Longitudes.
¿Cuál será la unidad fundamental de la longitud? Metro. Claro, sí. Metro. Metro. La unidad fundamental de la longitud es metro, clave C. Ya está. La unidad fundamental del tiempo, ¿cuál era? Hora, kilogramo, metro, segundo, gramo. ¿Cuál era la unidad fundamental del tiempo? Claro que sí, chicos. Hay que recordarse nada más la tablita, hay que estudiar. La unidad fundamental del tiempo es segundo. El segundo, la D, clave D. Ya esto otra vez está repitiendo, ya debe quedarnos claro. Según el sistema internacional, las magnitudes son 7. Ah, no, ¿son cuánto? 7, ya me he adelantado. Son 7, no son 2, no son 4, no son 8, son 7. ¿Recuerdas las notas musicales? Igual, son 7. Ya está, clave enano. Pregunta 4. Las magnitudes se clasifican según su origen. ¿Cómo se clasificaban según su origen? En fundamentales derivadas, en escalares fundamentales, fundamentales vectoriales, derivadas vectoriales, escalares vectoriales. ¿Cómo se clasificaba de acuerdo a su origen? De acuerdo a su origen se clasificaban en fundamentales y derivadas. Recuérdate que las fundamentales eran 7 incluso y las derivadas eran bastante infinitas, ¿no? Entonces, alternativa clave A. 5. Indicar cuál es una magnitud fundamental. Ah, ¿cuál de los 7? Uno de ellos está acá. ¿Cuál de ellos era? Uno de los 7. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién? A ver. Ah, muy bien, muy bien. Claro que sí, es la masa. Es la masita. Uno de los 7 es la masa. Porque ¿quiénes son? Era longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Ves? No hay P, es nada de esto. ¿Esto qué serían? Derivados. Velocidad es derivada, peso es derivado. ¿Cómo te has aprendido, profesor? Fácil. Mi truquito de mí es aprenderme las fundamentales. Ya estoy dando mi truco. ¿Eh? Por ejemplo, la fundamental es longitud. Ya solo su inicial voy a poner masa, tiempo, temperatura, bueno, con minúscula lo pondré, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y lo resto que no hay acá son derivadas. Velocidad no hay, es derivada. Peso no hay, derivada. Volumen no hay, derivada. Aceleración no hay, derivada. Así de fácil. El truquito es aprenderse las fundamentales. Ya sabes cuál vas a estudiar. Y los restos son derivadas. Bueno, la 6 nos dice, a ver, indicar cuál no es magnitud derivada. ¿Cuál no es derivada? Si me dice cuál no es derivada, está preguntándome igual que es, ¿cuál es fundamental? ¿Cuál será fundamental entonces? A ver, muy bien, es la cantidad de sustancia, excelente. Esto existe en los 7. Alternativa C, clave C. 7, indique cuál es una magnitud derivada, ahora sí, lo que no está en la tabla, en los 7 está eso, esto sí está, cantidad de sustancia está, longitud está, masa está, intensidad luminosa está, este no está. Entonces la presión es la respuesta. La D, clave D. Indique cuál no es magnitud física. Allá. Magnitud física es lo que no se puede medir. ¿Cuál no se puede medir? La felicidad no se puede medir. No, la felicidad no se mide. Entonces, eso no es magnitud física. Recuérdate que el ángulo tampoco no, sí se puede medir, pero no es magnitud física. Es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que se desea medir. A ver, razonamos bien. Es una cantidad fija, es una cantidad fija de la misma naturaleza que la magnitud que se desea medir. ¿Qué será eso? Obviamente, pues, unidad de medida. Por ejemplo, si es metro,
es de la misma naturaleza. Puede ser 8 metros, 9 metros, es de la misma naturaleza. Eso se llama unidad de medida. Clave B. 10. Para completar, las magnitudes sirven para definir a las magnitudes. A ver, ¿quiénes servían a quiénes? Ajá. ¿Quiénes sirven a quiénes? Las fundamentales, pues. Las fundamentales sirven para definir a las derivadas. Porque esos 7 son los importantes, ¿sí o no? Claro que sí. Las magnitudes fundamentales, los 7, sirven para hallar las derivadas. Muy bien, clave dedo. Dedo, la alternativa. Ahí está. 11. A ver, esto en que hoy hemos hablado. El nombre metro proviene de la palabra metrón, que significa, ¿qué significaba metrón? Metrón, 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 metrón. Significaba longitud. No, no es longitud. Metrón no significa longitud. Significa medida. ¿Ya? De acuerdo a la historia, longitud es medida. Pues clave dedo. A ver, la 12. ¿Cuál es la unidad patrón de la masa? A ver qué me están escribiendo. La unidad patrón de la masa. Ajá, no me han escrito todavía. ¿Cuál será la unidad patrón de la masa? ¿Será metro, kilómetro, Kelvin, kilogramo, segundo? De la masa, pues es el kilogramo. Alternativa dedo. Ya, kilogramo de. Al kilómetro y no, pues no. Corregimos eso, vamos a corregir eso. De una vez, ahorita. Si no, mira, entonces acá la dedo. Dedo es. ¿Qué está pasando? Dedo. Kilogramo, ahora sí, ya está. Es la D. 13. Indique cuál no es magnitud fundamental en el sistema internacional. ¿Cuál no es de los 7? El tiempo sí está en los 7. La masa también. La altura es longitud también. El periodo es tiempo también. Entonces el que no es área. Porque esto es metro cuadrado. Alternativa C. 14. Dice, de las unidades indicadas, ¿cuántas son fundamentales? A ver, vamos a subrayarlo los que son fundamentales. Fundamentales es el metro. Fundamental será el segundo también es. Fundamental es Kelvin. Fundamental es mol. Estos 4 son fundamentales. Esto es de la longitud, su unidad. Esto es del tiempo, esto es de la temperatura y esto es de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, hay 4. 4 que son fundamentales. Alternativa dedo. Ahora acá, ¿cuál de las siguientes no es magnitud física? Otra vez, no es magnitud física. ¿Cuál? El color. El color no es magnitud. ¿Ya? Alternativa dedo otra vez. 16. Señale la relación incorrecta. A ver, uno de ellos es incorrecto. Masa con kilogramo está correcto. Presión pascal está correcto. Trabajo, el trabajo es joules. Trabajo, su unidad es joules. Por lo tanto, la C está incorrecta. Bueno, vamos a hacer con estas palabras nuestro crucifísica, ¿ya? Vamos a hacer nuestro crucifísica y con eso terminamos. Vamos de manera rápida antes que nos gane el tiempo. Ahí está. Voy a leer la 3. Vamos a hacer la 3 horizontal. Dice así. Recuérdate que a la siguiente estoy evaluando esto. Entonces, para hacer el crucifísica. Así que repases. Ahí nomás vas a dar tu fast test. Es una cantidad física, dice, es una cantidad fija de la misma naturaleza, de la misma magnitud que se desea medir. ¿Cómo se llamará eso? Es una cantidad fija de la misma naturaleza, de la magnitud que se desea medir. Eso es unidad, chicos. Eso es unidad.
Entonces, en la siguiente clase yo te voy a dar 3 oportunidades más para que logres. Te voy a preguntar y te voy a ayudar una letra. Entonces, te vuelvo a leer así. ¿Ves? Una cantidad fija de la misma naturaleza, de la magnitud que se desea medir. Entonces, no logras. Te voy a ayudar otra letra. Lo vuelvo a leer. Es una cantidad fija de la misma naturaleza, de la magnitud que se desea medir. Una letra más te ayudo y eso es todo. Tienes 3 oportunidades para lograr. ¿Ya? Muy bien. Pues eso sí se va a hacer en la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hemos terminado.